Lo primero que va a hacer Hume es ubicar en el texto cuál es la concepción de yo que va a atacar. Esto un poquito igual lo vimos en la última clase que tuvimos, ¿sí? Pero acá lo hace explícitamente. Y la concepción que va a atacar es la concepción sustancialista del yo, es decir, la concepción que nos proponía Descartes en las meditaciones metafísicas. Esto es lo mismo que decir que va a atacar al cogito cartesiano. No al acto del cogito cartesiano, sino después cuando Descartes se acuerdan que define al yo como una sustancia pensante, ¿sí? ¿Y qué va a decir? Bueno, estos filósofos, ven que acá dice, algunos filósofos se figuran que lo que llamamos nuestro yo es algo de lo que en todo momento somos íntimamente conscientes, que sentimos su existencia y su continuidad en la existencia y que más allá de la evidencia de una demostración, sabemos con certeza de su perfecta identidad y simplicidad. Bueno, mucha palabrería. ¿Qué es lo que está diciendo Hume? Que el yo, para los racionalistas, tiene unas características. ¿Cuáles son? La continuidad, la identidad y la simplicidad. Esas son las características ¿de qué? De la sustancia. De la sustancia, en este caso, pensante. Acá donde dice identidad, les voy a pedir que también piensen la palabra invariabilidad, porque genera un poco de confusión estar hablando del problema de la identidad y encima a la sustancia atribuirle identidad, ¿sí? Es continuidad, invariabilidad, simplicidad. Bien, esas son las características del yo que le atribuyen los racionalistas y que Hume va a atacar. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer Hume? Nos va a mostrar que ninguna de estas características están presentes en la idea, mejor dicho, ¿qué es lo que hace? Él emplea el criterio de legitimidad de las ideas, ¿sí? ¿Se acuerdan que lo habíamos visto en la clase anterior? Emplea el criterio de legitimidad de las ideas y se pregunta, bueno, si tengo esta idea de algo continuo, invariable y simple, ¿qué es lo que tengo que poder encontrar en la experiencia? ¿Qué tendría que poder encontrar en la experiencia? Eso me lo pueden responder ustedes. Si tengo la idea y le aplico el test verificacionista de legitimidad de las ideas, ¿qué es lo que va a ir a buscar Hume? ¿Qué iría a buscar? Para comprobar si la idea Una impresión. es una impresión. Una impresión, pero no cualquier impresión. Va a ir a buscar una impresión que tenga qué características: continuidad, invariabilidad y simplicidad. ¿Sí? Eso es lo que va a ir a buscar. ¿Y qué es lo que va a decir? Bueno, esa impresión no existe, ¿sí? No existe en ella con propiedad ni simplicidad en un tiempo, ni identidad o invariabilidad, como les decía, a lo largo de momentos diferentes, sea cual sea la inclinación natural que nos lleve a imaginar esa simplicidad e identidad. Esto es cuando Hume dice, en ese momento que dice, si yo miro adentro mío y busco algo, una impresión que se corresponda con mi idea de yo, es decir, con la idea de algo continuo, invariable y simple, no encuentro eso. Lo que encuentro, ¿qué es? Encuentro percepciones diferentes. Encuentro frío, calor, sueño, algo que estoy viendo, ¿sí? Pero no encuentro una impresión de algo que tenga estas características. Entonces de acá es de donde va a sacar Hume su idea de que nosotros no somos sino un haz o colección de percepciones diferentes que se suceden entre sí con rapidez inconcebible y están en un perpetuo flujo y movimiento. ¿Sí? Esto es lo primero que vamos a ubicar como la primera definición del yo que nos da Hume. Es decir, somos un manojo o haz, acá la palabra también es haz con Z, de percepciones, un flujo constante de percepciones. Pero ¿qué pasa? Esto está muy bien, o sea, ahí lo que tenemos es una redefinición del yo. Mejor dicho, una destrucción de la idea de yo. Pero, como yo les decía la otra vez, Hume, cada vez que destruye algo, después pasa a un segundo momento en el que se pregunta de dónde viene, cómo se origina esa idea de yo. Y esta es la parte confusa del texto, ¿sí? Porque la anterior medio que ya la teníamos.
Ahora, lo que se pone medio escabroso es cómo él argumenta para mostrar cómo llegamos a esa idea de yo. Antes de eso les quiero decir una cosa, porque en esta altura del texto se van a encontrar también con lo que se llama la metáfora del teatro. No sé si alguien la leyó por ahí. ¿Se acuerdan qué era eso de la metáfora del teatro? Más o menos. Porque puede ser una pregunta de final. Perdón. Sí, sí, dale. No, que dice que la mente es como un teatro donde las percepciones van pasando, como escenas, ¿no? Ajá, muy bien. Eso, ¿sí? Eso. Yo lo entendí como darle un hilo lógico a aquello que vemos, digamos. Sí. ¿Qué cosa? Específicamente la metáfora del teatro? Sí. Ujú. Sí, Pero me parece que, creo que lo dale. que le da el hilo lógico, lo va a decir después, lo que le da el hilo lógico son las tres leyes, ¿no? Sí, la manera en que se conectan las ideas a través de las leyes de Claro. asociación. Sí, muy bien, Candelaria, sí. Lo del hilo lógico va a ser importante, pero después cuando explique cómo se forman. Acá, a esta altura, él da la imagen de la metáfora del teatro solamente como una imagen. Se los digo porque se los pueden preguntar en el final. No es tan relevante, pero les preguntan estas cosas, ¿no? Después explique la metáfora del teatro. Y por ahí ustedes pueden explicar todo el texto de cómo se forma la identidad personal, pero no se acordaban que en un momento Hume decía que la mente es como un teatro y desaprueban por esa pavada, ¿no? Puede pasar eso, puede pasar. Entonces por eso se los menciono. Lo que dice Hume es eso, ¿no? Que la mente es como un teatro donde se suceden representaciones, donde se suceden personajes, podríamos imaginarnos, ¿no? Representando una obra de teatro, pero ojo, dice Hume, porque eso no nos tiene que causar tampoco la ilusión de que hay un escenario, ¿sí? Porque si hubiera un escenario, el escenario sería el yo. Entonces, es una metáfora de un teatro, como si fuera una representación de una obra, pero solamente con percepciones que se suceden unas a otras, sin que tengamos idea de dónde está teniendo lugar esa representación. Muy importante, porque si no, si uno va al teatro, tiene un escenario y los personajes están ahí parados. Los personajes serían las percepciones, ¿sí? Entonces, el escenario no está. El escenario sería el yo y no hay yo. Bien, eso respecto de la imagen del teatro. Bueno, entonces, como les decía, lo que va a pasar a hacer ahora Hume en este segundo momento es decir de dónde sale esta idea de yo. Acá ven acá en el PDF ven la contraposición entre las dos maneras de entender al yo. A la izquierda, la concepción sustancialista, que es la de los cartesianos y los racionalistas, y a la derecha, la nueva definición empirista, ¿no? Del yo como un haz de percepciones. Es decir, lo que va a decir Hume es que cuando nosotros miramos en la mente, solamente lo que encontramos son percepciones discontinuas, variables y complejas, ¿sí? Pero, sin embargo, seguimos usando la idea de yo, porque no es que uno se da cuenta de esto y desde ese momento en adelante dice, ah, no, el yo es una ficción, no lo no lo voy a emplear más en mis expresiones, ni me voy a imaginar a mí mismo como teniendo una identidad personal. Sí, eso va a pasar. Y va a pasar, como bien decía ahí Candelaria, porque existen leyes de asociación de las ideas que nos llevan a generar esa confusión, ¿sí? O esa ficción. Pero eso es un punto, un momento más adelante. Antes, y esto se los digo en este orden porque es para ir siguiendo también el orden argumentativo del texto, lo que va a decir Hume es que tenemos dos tipos de actos mentales, dos maneras de pensar, en este caso, que se están poniendo en juego en la identidad personal. Por un lado, lo que ven acá a la izquierda, tenemos la idea o pensamos un objeto invariable y continuo, ¿sí? Dice, a la idea precisa que tenemos de un objeto que permanece invariable y continuo a lo largo de una supuesta variación de tiempo, la llamamos idea de identidad o mismidad. Es decir, por un lado pensamos a las cosas como invariables y continuas. A esto lo llama Hume idea de mismidad. Traten de no usar la palabra identidad, como les decía, para no confundir con el problema más general. Lo llama idea de mismidad.
Pero, y eso sería como un tipo de acto mental, lo hacemos de esa manera. Pero a su vez, también tenemos otro tipo de acto mental, es decir, pensamos objetos que son variables, diversos, pero que están relacionados entre sí. ¿Sí? Pensamos objetos variables y diversos, pero que están relacionados entre sí. Dice, tenemos también una idea precisa de varios objetos diferentes que existen en forma sucesiva y están conectados mutuamente por una estrecha relación. Desde una perspectiva rigurosa, esto nos proporciona una noción tan perfecta de diversidad que parece como si no hubiera ningún tipo de relación entre los objetos. Es decir, por un lado tenemos la idea a la izquierda de mismidad, de un objeto continuo e invariable, pero a su vez tenemos una idea de diversidad, ¿sí? De diversidad, es decir, de objetos discontinuos y variables. Esto es muy importante entenderlo para ver de dónde sale la confusión. Porque en realidad, acá medio que hay una trampa, porque estrictamente para Hume, lo que hay en el mundo es esto que está acá a la derecha, ¿sí? Es decir, objetos variables interconectados por relaciones. Eso es el mundo para Hume. Y eso es también, va a ser el yo para Hume. Pero dice, también tenemos esta otra manera de pensar, que es la idea de identidad. Bien, ¿se entendió este punto? Porque si no se entiende es complicado avanzar. Acá en esta parte del texto también nos va a avisar, ¿no? Nos va a decir, nos va a anunciar. Yo estoy muy enojado con este texto de Hume. Estoy muy enojado con Hume porque lo he leído 70.000 millones de veces y cada vez que lo leo me doy cuenta de lo desordenado que es para presentar el problema y gran parte de la confusión que genera el texto es cómo está escrito. Entonces por eso hice como varias anotaciones. Después le voy a mandar el texto con las anotaciones que hice para que lo vayan leyendo de manera ordenada. Él va a anunciar en esta altura, va a decir que este problema es parecido al problema de la identidad en plantas y animales. Lo anuncia, pero va a tardar un rato en volver a encontrar esa manera de argumentar, ¿sí? Va a empezar por otro lado después. Bueno, acá tenemos, a ver, dice, la acción de la imaginación, por la que consideramos al objeto como continuo e invariable, y aquella otra por la que reflexionamos sobre la sucesión de objetos relacionados, son sentidos como si fueran casi idénticas. La relación que eslabona los diversos objetos facilita la transición de la mente de un objeto a otro y convierte este paso en algo tan suave como si la mente contemplara un objeto continuo. Esta pequeña cita nos sirve para mencionar 2 o 3 cosas que se van a repetir en todo este capítulo. Por un lado, aparece la imaginación, ¿no? Entonces acá ya Hume nos está diciendo que la identidad es un producto, una ficción producida por la acción de la imaginación, ¿sí? Y que el paso de la idea de diversidad a la idea de mismidad, es decir, a la idea de identidad, se da en una transición de la mente que es fácil, que es suave, ¿sí? Esto va a ser muy importante para Hume, es una observación psicológica que él hace, y dice, lo que está pasando es que nos engañamos muy fácil con la identidad, porque como los objetos están interconectados por estas relaciones, por estas leyes de asociación, caemos rápidamente en la ilusión de que hay algo. Esto sucede con los objetos externos y sucede también con el yo. Eso es lo que está diciendo acá Hume. Sucede primero, como les decía, ¿se acuerdan la semana pasada que charlábamos de, por ejemplo, la mesa? O sea, decíamos, ¿por qué llamamos mesa o la manzana la llamamos manzana? Porque es una cantidad de cualidades, de propiedades que se dan de manera conjunta y relacionadas entre sí, ¿no? Es roja, tiene un sabor dulce, es dura, bla, bla, bla. Lo que decía... ¿quién era el que habló? Lucía era al principio, pues decía, cuando voy y busco el corta uñas, ¿no? Decía, ¿cómo es que puedo reconocer al corta uñas, el corta uñas? Bueno, porque es un objeto que es de metal, tiene una determinada cualidad al tacto, ¿sí? Todas esas cualidades aparecen unidas entre sí gracias a cómo
la imaginación las une, ¿sí? Bueno, pero, a ver, acá sigue esto. Bien, acá está. Lo que va a decir Hume es: nuestra tarea principal consistirá, pues, en probar que todos los objetos a los que atribuimos identidad, sin haber observado en ellos ni invariabilidad ni continuidad, no son sino una sucesión de objetos relacionados. Esto es como el programa, ¿no? O sea, todo el esquema de argumentación. Es decir, mirá, vamos a mostrar cómo a estos objetos a los que le atribuimos identidad, muy importante, sin haber observado en ellos ni invariabilidad ni continuidad, sin embargo, y atribuyéndole sin embargo identidad, no son más que una sucesión de objetos relacionados. Como ven, es mucho palabrerío, pero el problema en el fondo no es tan complicado. El problema en el fondo es esto que está diciendo acá Hume, ¿sí? Es decir, mirá, te confundís todo el tiempo. Son objetos variables entre sí interconectados. Y vos te los confundís con un objeto continuo e invariable. Eso es todo. Lo que pasa es que ahora lo que va a hacer Hume es empezar a dar ejemplos. ¿Sí? Va a empezar a dar ejemplos. Y los ejemplos, como les decía la semana pasada, entre los empiristas, si hay un problema, es cuando se ponen a dar ejemplos. Porque nosotros pensamos y decimos, ay, este ejemplo no funciona, ¿qué me está queriendo decir con esto? Yo no lo pienso de esta manera. Entonces hay que dejar de lado todo eso y tratar de creerle, ¿no? De creerle a Hume en la manera en que está argumentando. Entonces, acá está mencionado brevemente los ejemplos que nos da. Primero la masa de materia, después el barco, después los animales y vegetales que había anunciado al principio, después la iglesia y después el río. Después, cuando ustedes lo lean, nosotros no vamos a poder pasar exactamente por todos, porque nos llevaría mucho tiempo. Igualmente tomen nota de estos ejemplos, porque yo los he visto preguntados en mesas de examen, ¿no? Capaz que les preguntan por la identidad personal, pero no les dicen desarrolle el problema, sino les dicen explique a partir del ejemplo del barco el problema de la identidad personal, o una cosa así. Entonces lo tienen que tener presente esto. Bien, como ven acá, bueno, acá está esto que les vengo diciendo: la identidad que atribuimos a la mente del hombre es tan solo ficticia y de especie parecida a la que hemos asignado a vegetales y animales. No puede pues tener un origen diferente, sino que deberá provenir de una operación similar de la imaginación sobre objetos similares. Bien, y acá esta presentación nos abandona, ¿sí? No sé por qué, pues esto lo usan en la cátedra y acá quedamos a la deriva. Lo vamos a continuar, esta explicación la vamos a continuar directamente desde el texto de Hume. A ver, ahí está saliendo, ¿no? Sí, bien. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? Este sería como el segundo momento del texto. Ahora empezaría el tercero, que es el desarrollo de los ejemplos. Como les digo, no vamos a desarrollar todos los ejemplos porque son complejos y llevarían muchas explicaciones. Yo les voy a dar 2 o 3 nociones de cómo abordarlos y bueno, después, de última, cuando ustedes lean, podemos tener en una próxima clase consultas, ¿sí? Bueno, bien, acá yo les anoté, estamos a la altura del texto en que empieza a desarrollar los ejemplos. Por ejemplo, acá a la izquierda les puse: venía hablando de las plantas, pero ahora usa el ejemplo de una montaña. ¿Ven que el texto es desordenado? Porque hace eso, Hume. Dice, voy a hablar de plantas y animales, pero en este punto empieza a explicar cómo es que confundimos los cambios en una masa de materia atribuyéndole identidad, ¿sí? Y el ejemplo que nos va a dar acá es el ejemplo de una montaña. ¿Alguien se acuerda de eso? De estos ejemplos, del ejemplo de la montaña. ¿Qué es lo que dice? ¿Leyeron algo ahí por ahí a la pasada? Ese es el que dice que si a una montaña le sacas un pedazo, que igualmente va a ser, o sea, nunca vamos a dudar que es la misma montaña, digamos. Como que no hay grandes cambios. Claro. Esa es una de las cosas que dice, ¿no? Que cuando los cambios son graduales,
Perdón, primero dice, cuando los cambios son pequeños, como esto que estás diciendo vos, si de repente se desmoronan unas rocas de la montaña, ese cambio no va a alterar la identidad que nosotros le vamos a atribuir a la montaña, ¿sí? Y lo mismo sucede cuando esos cambios son graduales, ¿sí? Cuando esos cambios son de a poco. Por ejemplo, podríamos pensar en una montaña que se va erosionando por la acción del mar en el borde, ¿no? Bueno, eso pasa a lo largo de muchos años. Y eso tampoco altera nuestra atribución de identidad. Seguimos hablando de la misma montaña. Yo acá lo que les quiero señalar, algo que me parece importante que puede servir para ordenar la lectura, es este supuesto que yo marqué acá al costado en Hume, ¿no? Y es esto, que la mínima modificación de algo implica cambio absoluto, también podría haber puesto en vez de cambio absoluto, destrucción de la identidad. Porque lo que está pensando Hume, en el fondo, es que el más mínimo cambio en un objeto destruye su identidad. Y eso es totalmente excesivo, ¿no? Es como pensar que porque a nosotros se nos cae un pelo a la mañana, digamos, o nos crecen un poco las uñas durante la noche, se altera nuestra identidad, somos otra persona, no somos el mismo, ¿sí? Todavía no está hablando del yo, pero sería esa la idea, ¿no? O sea, el más mínimo cambio del objeto destruye su identidad. Entonces la montaña, en rigor, si se le cae un pedacito, si una roca pasa a estar de un lugar a otro, dejaría de ser la misma montaña, ¿sí? Candelaria, te veo con una cara de extrañamiento por el ejemplo este. Pero bueno, es así. Bien. Eso respecto del ejemplo de la montaña. Pasamos. No saben la cantidad de anotaciones que tengo acá para poder explicar esto de manera ordenada. Pasamos al ejemplo del barco. A ver. Está por acá. Bueno, yo acá, perdón, acá había anotado también respecto ahí de la montaña. En una persona, ¿no? Era parecido a lo que les dije recién. ¿Se imaginan pensar de alguien que es otra persona porque engordó unos kilos? ¿No? Es un poco eso lo que está implícito en Hume. Que hay destrucción de la identidad por cambios aparentemente nimios. Bueno. Aparece el ejemplo del barco, que también se los pueden preguntar. Y el ejemplo del barco, lo que va a decir Hume es, no sé, ¿alguien se le acuerda el ejemplo del barco para compartirlo? Yo me lo acuerdo como muy parecido al de la montaña, como que si te cambiaban algo de adentro al barco, algo se rompía y se lo cambiaban. Esto mismo, digamos. Sí, totalmente. Es parte como del mismo hilo argumentativo, pero lo que va a decir acá, lo que va a decir Hume es que la identidad se sostiene, porque recuerden que lo que está haciendo Hume acá es mostrarnos de qué manera nosotros caemos en la ilusión de la identidad, ¿no? Y en el ejemplo del barco, la identidad viene por el lado de que le atribuimos al objeto, al barco, un fin o propósito común, ¿sí? Como las partes están relacionadas entre sí respecto de un fin o propósito común, creemos que es el mismo barco, por más que haya habido que reconstruirlo varias veces, o haya habido que cambiar la mitad de las maderas que lo constituían, ¿sí? Sí, eso es lo que le sucede a la imaginación. Cae en esa ilusión por ese motivo. Bien. De ahí va a pasar... Bueno, ven acá, dice, el fin común a que conspiran las partes sigue siendo el mismo bajo todas las modificaciones y proporciona una transición fácil de la imaginación de una a otra situación del cuerpo. Acá, otra vez les señalo, esto lo pueden, cuando vayan a ordenar su speech para el final, digamos,
recuerden esto de la transición fácil de la imaginación, de la transición suave. O sea, son fenómenos que va ubicando Hume para explicar cómo la imaginación no tiene que hacer casi ningún esfuerzo para atribuir identidad, para confundirse. Porque en el fondo lo que está diciendo Hume es que la imaginación se confunde para atribuir identidad. Pasa de esos dos actos mentales que hablamos al principio, ¿no? De objetos diversos interconectados entre sí, pasa al otro acto mental, que es pensar un objeto continuo e invariable. Bueno, y ahora sí, aparecen los animales y vegetales. ¿Sí? Ahora sí aparece el ejemplo de animales y vegetales, que sería el tercer ejemplo. Y Hume va a decir que, además de tener un fin común en los animales y vegetales, las partes que componen a estos animales y vegetales están unidas por la relación de causalidad, ¿sí? Es decir, que hay una relación de causa y efecto. Acá dice, ¿no? En los animales y los vegetales no solo tienen las distintas partes una referencia a un propósito general, que ojo, fíjense que él ni siquiera dice cuál es el propósito general. Porque ¿cuál es el propósito general de un perro? Vivir, podría decir uno, existir, qué sé yo. No sé, no lo está diciendo. Sino también una mutua dependencia e interconexión. Ahí uno debería pensar que todas las partes del perro, todas las partes en que se puede diseccionar un perro, no sé, el sistema digestivo, la piel, el pelo, los dientes, qué sé yo, están interconectados por una relación de causalidad que es la que nos hace caer fácilmente en la identidad. Bueno, acá el ejemplo que da él es este. Por ahí este ejemplo es más sencillo, ¿no? Dice, un roble que de ser una pequeña planta crece hasta convertirse en un árbol grande. Sigue siendo el mismo roble, aunque ninguna partícula de materia ni ninguna configuración de sus partes sea ya la misma. ¿Sí? Bien. Y fíjense que acá, no quiero confundir más, pero fíjense qué malo que Hume, que decía que iba a hablar de plantas y animales, y acá nos da un ejemplo de un niño. O sea, esto argumentativamente es pésimo, porque si dijo que iba a hablar de plantas y animales, ¿por qué pones un nene de ejemplo? Hume, le podría decir uno. Acá no va el nene, va después, cuando hablas de la identidad personal. Pero bueno, es así. Bien. Este de plantas y animales va a ser importante porque lo va a retomar después para explicar la identidad personal. Pero bueno, avancemos con los ejemplos porque si no, no nos va a dar el tiempo. Después que viene, este es el ejemplo de la iglesia reconstruida. ¿Alguien se acuerda de ese ejemplo? De la iglesia reconstruida. ¿No? ¿Nadie lo leyó en ningún lado? Yo no. Sí. Martina. ¿Vos no dijiste o yo dijiste? No, dije yo no. Yo no lo leí. Qué lástima. Bien. Bueno, no importa. La imagen de la iglesia reconstruida es simplemente pensar una iglesia que se prende fuego, digamos. Parece que en época de Hume las iglesias se construían de madera, siglo XVIII, recuerden, estamos. Y desaparece, ¿no? Desaparece. Se vuelve a reconstruir en otros materiales, ¿sí? O sea, desaparece por completo, se vuelve a reconstruir en otros materiales, y sin embargo, seguimos llamándole de la misma manera. No sé, la iglesia de Notre Dame, por ejemplo. Notre Dame, bueno, justamente hace poquito se prendió fuego. Lo que pasa es que se prendió fuego parcialmente, ¿no? No se destruyó todo Notre Dame y la levantaron de cero. Acá, Hume, lo que estás pensando es como si podríamos pensar que le tiraron una bomba, no sé, en la Segunda Guerra Mundial y la levantan de vuelta. Y Hume dice acá, bueno, ¿y qué es lo que hace que se la siga llamando de la misma manera si se destruyó del todo y se la reconstruyó? Y fíjense lo que va a decir, es lo único que encuentra como atribución de identidad es su relación con los feligreses. O sea, fíjense, para mí, yo acá, me cuesta no dar un poco mi opinión acá porque son argumentos difíciles, pero
como el grado de arbitrariedad, ¿no? que tiene este ejemplo. La relación con los feligreses, eso es lo que hace que llamemos a la misma. Pero yo les diría, esto sí les quería decir, en relación a cuando lo tengan que estudiar y prepararse para el final, este ejemplo no le den tanta bola, se aplíquenlo así de manera general, porque implica este problema de la identidad, como dice acá, ¿no? La identidad numérica y la identidad específica, y no se los van a preguntar. Esto es muy, muy específico, no se van a meter en eso, porque es difícil el ejemplo en particular. Quedémonos con la idea de que la iglesia sigue siendo llamada Notre Dame, o como se llame la iglesia, por la relación con los feligreses. ¿Sí? ¿Feligreses qué sería? ¿Creyentes? Claro, exactamente. Los que van a la iglesia porque creen en el culto que se desarrolla en la iglesia. Bien. Eso es la iglesia. De todo esto que venimos charlando, estos dos últimos ejemplos yo pienso que son los menos importantes. No digo que no se los pueden preguntar, pero para mí son de los menos importantes. Uno es la iglesia y el otro va a ser el río. Y en el del río, hoy que decía Lucía que se leen y se ponen a flashear, para mí acá este es el momento en que Hume, escribiendo, se pone más a flashear porque es impresionante lo que dice acá, ¿no? Él va a decir que el río, es decir, ¿por qué, se va a preguntar Hume, atribuimos identidad, no sé, al río de la Plata si vemos continuamente que el río está en perpetuo movimiento y cambiando, ¿no? O sea, las aguas se están moviendo todo el tiempo, sube el caudal del río, baja el caudal, a veces se seca, y seguimos hablando del mismo río, ¿no? Salen plantas a los costados, bla, bla, bla. Bueno, lo que va a decir es que hay determinados objetos en que lo esperado es que sean de determinada manera. O sea, de un río yo espero que esté cambiando todo el tiempo, porque eso es un río, ¿no? O sea, eso parece lo que está diciendo Hume acá. Y sí, los ríos son eso, son aguas que se están moviendo todo el tiempo. Entonces, como es algo esperado, ese comportamiento del objeto no nos causa extrañeza, entonces la imaginación, muy sencillamente, sigue atribuyendo identidad al objeto. ¿Sí? Si no se entiende bien, no se preocupen mucho porque, ya les digo, este ejemplo no es el de los más relevantes, pero eso es lo que está diciendo. En cambio, si el objeto fuera, no estuviera en la naturaleza del objeto el cambio, ahí nos costaría más generar la transición a la identidad. Bueno, dejamos acá esta parte de los ejemplos. Bien. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Bueno, va a pasar que va a llegar Hume a explicar la naturaleza de la identidad personal, ¿sí? ¿De dónde sale? Venga, acá yo puse, recién acá retoma la analogía con plantas y animales, ¿sí? A ver, esto yo también les voy a ofrecer acá, les voy a ofrecer un resumen del problema porque no podemos ir punto por punto porque es largo y es confuso. Acá lo que vamos a mirar es esto de cómo se retoma la analogía con plantas y animales, la función de la imaginación, el papel que tiene la memoria también en la noción de identidad y los principios de semejanza y de causalidad. Eso es lo que va a intervenir en este punto. ¿Qué va a decir Hume? Bueno, primero va a ser una aclaración, que ahora no la vamos a desarrollar porque es como volver sobre algo que ya se dijo, pero ustedes cuando lo lean prestenle atención, que va a ser esta observación sobre la unicidad de las percepciones. ¿Sí? Es decir, que si hubiera, otra vez va a usar el criterio de legitimidad de las ideas, ¿no? Va a decir que si hubiera identidad, nuestras percepciones tendrían que ser únicas, ¿sí? Tendría que haber una impresión de una idea única, tendrían que mostrar unicidad a la percepción, pero no lo va a encontrar. Eso lo vamos a saltear acá porque sería enroscarse demasiado, después lo van a leer ustedes.
Lo que sí vamos a mencionar es que en el esquema argumentativo, acá es donde aparece, ¿qué cosa? Como les decía, la función de la imaginación y otra vez las tres leyes de asociación, ¿sí? Que son contigüidad, semejanza y causalidad. Lo que va a decir acá Hume es que la contigüidad, la ley de contigüidad, va a ser descartada. Y no va a decir por qué. Simplemente va a decir que acá la contigüidad, acá lo dice, ¿no? Por su poca o ninguna importancia en el caso presente, no se va a utilizar. Entonces, lo que va a generar la ilusión de identidad es la ley de semejanza y la causalidad. Y ahí dice, comenzaremos por la semejanza. Pero, en este punto, y acá capaz que leyeron algo, porque creo que el resumen de la clase que yo les mandé tiene sobre todo esta parte, aparece la memoria, ¿sí? O sea, dentro de cómo funciona la imaginación con las leyes de semejanza y causalidad, aparece la memoria. ¿Alguien tiene ahí algún recuerdo de cómo la memoria nos lleva a generar la ilusión de identidad? ¿De lo que leyeron? Que tenía la presente es la diferencia entre memoria y imaginación. ¿Sabés que ahí, para Cande, que se está cortando? A ver, dale de vuelta. ¿Se escucha? No. Sí, dale, a ver. Que yo lo que tenía presente más que nada era la diferencia entre memoria e imaginación, que igual lo hemos hablado en la clase anterior. Bien, la diferencia entre memoria e imaginación. Ajá. Bien. ¿Y cuál es esa diferencia? Y después también lo escuché en el teórico de Plasper. Sí. ¿Cuál sería? Esto de que la memoria, digamos, es una fuente creo, algo así. Fuente de conocimiento como más confiable, ya que reproducía fielmente la relación entre las ideas. En cambio, la imaginación tiene más libertad en ese sentido, porque no. Claro. Sí, ahí se estaba cortando de vuelta. Pero igualmente entendía a lo que te referís. Sí, cuando vimos la parte de la teoría del conocimiento, la vimos como fuentes de aparición de las percepciones. Sí, está relacionado con eso, pero dentro del problema de la identidad personal, la función de la memoria va a ser esencial, ¿sí? Va a ser esencial. No como fuente de conocimiento, ¿no? Que tampoco yo utilizaría la expresión fuente de conocimiento para la memoria, sino como la facultad que nos va a engañar en la noción, en la formación de la idea del yo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Hume en este punto va a definir a la memoria como la facultad de revivir imágenes de percepciones pasadas. Es decir, la memoria lo que nos va a permitir es recordar percepciones pasadas, ¿sí? Por ejemplo, que ayer comimos determinada comida, ¿sí? Y después nos cayó mal y nos descompusimos. Muy bien, tenemos todas esas percepciones. O que cuando éramos chicos, nuestro papá nos pegaba y eso nos hacía llorar, por ejemplo. Y así toda una serie de percepciones que nos trae, de imágenes también va a decir Hume, que nos trae la memoria. Acá presten atención después cuando lo lean, porque Hume le va a dar un papel esencial a la memoria. O sea, él venía hablando de la imaginación como esta facultad que se confundía en la transición y que parecía que venía por acá la cuestión de explicar la identidad personal, pero acá la memoria gana una relevancia muy grande y él va a llegar al punto de decir que la memoria es la fuente de la identidad personal. Lo dice literalmente en el texto, es la fuente de la identidad personal. Y eso también confunde, porque hasta ahora no lo venía diciendo de esa manera. Hasta ahora parecía que la imaginación era la que producía la ilusión. Pero sin la memoria no se produciría la identidad personal, ¿no? Recuerden que acá estamos hablando de
de la identidad personal. Bien. ¿Y por qué? Porque la memoria nos trae, según Hume, imágenes de percepciones pasadas semejantes entre sí, ¿no? Y ahí aparece la semejanza. Esas percepciones pasadas son semejantes. Y es como que Hume está diciendo que la memoria va poniendo en una serie de 1, 2, 3, 4 percepciones pasadas semejantes entre sí, y esa serie, ¿sí? Y esa serie de percepciones pasadas que son semejantes hace caer a la imaginación en la ilusión de que se trata de un objeto continuo e invariable. Ese objeto continuo e invariable es el yo, ¿no? Entonces uno recuerda que, no sé, en determinado momento de su infancia o en la adolescencia vacacionaba en Mar del Plata, ¿no? Bueno, bárbaro. Entonces yo cuando tenía 15 años vacacionaba en Mar del Plata, íbamos a la playa, después al casino, no sé, tenemos toda una serie de percepciones relacionadas y semejantes entre sí. En este punto va a decir Hume también que la memoria no es solo pasiva, sino que produce la relación de semejanza, sino que tiene un rol activo. Pero va a haber un problema, va a decir Hume. Porque ¿qué pasa con la memoria? Él va a preguntar, ¿nosotros recordamos absolutamente todas las percepciones pasadas que tuvimos? De las vacaciones en Mar del Plata, ¿nos acordamos todo lo que hacíamos? No, nos acordamos, qué sé yo, digo, cuando fuimos a la playa y la pasamos bien y después fuimos a otro lado, pero por ahí no nos acordamos qué comimos el día 3 de enero del 92 cuando estábamos en Mar del Plata. Entonces dice Hume, ¿y entonces qué pasa? Si quitamos esos recuerdos, si no los tenemos, ¿dejamos de ser nosotros? ¿Dejamos de ser un yo? ¿Se cae la identidad? Y la respuesta de Hume va a ser no, no se cae. Seguimos pensando que somos la misma persona, ¿sí? Pero va a haber que resolver este problema. ¿Sí? Va a haber que resolver el problema de que seguimos siendo los mismos, aunque no recordemos todo lo que nos pasó antes. Y ahí, para resolver ese problema, es que aparece la causalidad, ¿no? La ley de la causalidad. Como ven, es mucha información. Yo les estoy dando todo esto porque lo he visto preguntado en el final. Si no, no haría todo este recorrido que estoy haciendo del texto. Quizá, obviamente, no preguntado con la minuciosidad que yo lo estoy desarrollando ahora, pero sí estos puntos pueden aparecer. Por eso les pido que me acompañen un poco más. Sé que es denso, pero bueno, es el texto. Y es el querido Hume tratando de explicar la identidad personal. Bueno, entonces, va a hacer jugar ahora entonces la ley de causalidad. Y acá nos va a tirar una definición, Hume. Nos va a decir que la mente humana consiste en considerarla, mejor dicho, la idea que tenemos de la mente humana consiste en considerarla como un sistema de percepciones diferentes o existencias diferentes, unidas entre sí por la relación de causa y efecto, y que mutuamente se producen, destruyen, influyen y modifican. ¿Qué está diciendo con esto Hume? Que nuestra noción de mente, de espíritu, que de yo, que es lo que está diciendo acá, ya implica pensarla desde la relación de causalidad. ¿Por qué? Porque nosotros cuando pensamos en nuestra identidad, ¿en qué pensamos? Pensamos en una serie de percepciones, de pensamientos, ¿no? Este haz de percepciones del que habla Hume, pero que están relacionados unos con otros. No es que aparecen así de manera discontinua y uno no ve ninguna relación entre unos y otros, sino que dice, bueno, este pensamiento A dio lugar al pensamiento B, el B modificó al C, influyó en el D y así sucesivamente. Otra cosita más acá
que pueden preguntarles, analogía con la República o el Estado. Si aparece en algún momento en alguna pregunta, puede aparecer como pregunta del final. ¿Alguien la vio por ahí, la analogía con la República o el Estado en Hume? Yo la vi preguntada en alguna mesa. Por eso se las traje acá. ¿No? Bueno, la analogía con el Estado o la República aparece cuando Hume presenta la noción de causalidad. Y él va a decir: a este respecto no puedo comparar el alma con nada mejor que con una república o Estado, en que los distintos miembros están unidos por lazos recíprocos de gobierno y subordinación, y que dan origen a otras personas que propagan la misma república, ahí está la analogía, ¿no?, en los cambios incesantes de sus partes. Y del mismo modo que una misma república particular no solamente puede cambiar sus miembros, sino también sus leyes y constituciones, de forma similar puede una misma persona variar su carácter y disposición, al igual que sus impresiones e ideas, sin perder su identidad. ¿Sí? Es una comparación, otra de las analogías. Yo acá puse muy enojado cuando leía, el argumento es realmente malo, ¿no? Pero no le den tanta bola a eso, traten de recordar el ejemplo que da de la República o el Estado, porque puede aparecer. Bueno, ya estamos terminando. Bien, acá fíjense, acá lo que marqué acá es la importancia que le da Hume a la memoria, ¿no?, en la construcción de la identidad. Fíjense que dice: como basta la memoria para familiarizarnos con la continuidad y extensión de esta sucesión de percepciones, deberá ser considerada, y fundamentalmente por esta razón, como la fuente de la identidad personal, ¿no? Entonces esto es como bastante, yo acá puse, esta conclusión ¿no parece excesiva respecto de la memoria para todas las consideraciones que viene haciendo? O sea, el papel que le va a dar a la memoria, ¿no parece excesivo en el esquema general del empirismo? Bueno, parecería un poco que sí. Lo dejamos ahí como problema. Bien. Y nos va a quedar, lo que les decía, nos va a quedar cómo soluciona el problema Hume de que, aunque no recordemos todas nuestras percepciones pasadas, ¿sí?, sin embargo, nos seguimos atribuyendo identidad. Por más que no nos acordamos todo lo que hicimos ayer, nosotros no dudamos de que somos la misma persona, por más que no tenemos toda la serie de percepciones. ¿Y qué va a decir Hume? Bueno, lo que hace la memoria es completarse, de alguna manera, con el principio de causalidad, suponiendo que esa serie de percepciones se continúa en el pasado, ¿sí? Se continúa, porque como son percepciones semejantes entre sí, no le cuesta mucho a la imaginación ahí, ya que la memoria le está trayendo percepciones continuamente del pasado, no le cuesta mucho completar la serie para decir, bueno, yo no me acuerdo, qué sé yo, todo lo que hice cuando tenía 25 años, pero, sin embargo, sé que seguía siendo yo, seguía existiendo, ¿sí? Y eso da lugar a la ilusión de identidad. Bueno, creo que hasta acá son los puntos centrales del problema de la identidad personal. Me extendí un poquito más de lo que esperaba, pero bueno, son todos los puntos que me parece que les van a servir para leer y para abordar alguna respuesta si les preguntan por la identidad personal. No sé si quieren hacer ahora alguna consulta sobre este problema, algún punto específico, algún ejemplo, alguna observación, un insulto. También podría ser a Hume. Murieron todas mis neuronas. Y las mías no te puedo explicar. Yo creo que hace 4 días que estoy leyendo el problema de la identidad personal de Hume. Muy enojado, como pueden ver. Pero bueno. Quedamos recalculando, profe. Bien.
Seguramente después tengamos dudas. Sí, seguro. Bueno, por eso yo les aclaraba que esta es una clase, si ustedes tomaran la cursada, es una clase de 2 horas, ¿no? Es un práctico de 2 horas. No en vano es un práctico de 2 horas, porque es complejo. Igualmente, hay que decir que nadie les va a pedir que reconstruyan todo esto de esta manera, ¿sí? A ver qué dice acá. En la mesa anterior preguntaron el papel que Hume le otorgaba a la experiencia. Por suerte no se había metido tan finito. Ojo, que Hume le otorgaba la experiencia, ¿en qué sentido? ¿Para qué? ¿Para la construcción de la identidad personal? Cuidado ahí, porque la pregunta puede ser del rol que le da la experiencia respecto del conocimiento en general. Y esto es otra cosa. Este es el problema de la identidad personal. ¿Sí? Por eso les digo, son 2 cosas distintas. Nosotros lo que vimos en la clase pasada es la teoría del conocimiento de Hume y su relación con la filosofía de Descartes. Acá estamos metiéndonos en un subproblema, que es el problema de la identidad personal.